La falta de respeto no define tu valor. La falta de respeto puede herir más que una herida física, no por lo que se dice, sino por la manera en que lo interpretamos. Las palabras, los gestos, las omisiones o los desprecios parecen clavar una espina invisible en el alma. Pero no es el insulto lo que nos derrota, sino el permitir que penetre en nuestra mente sin filtro. El verdadero desafío no está en cambiar al otro, sino en decidir quién tiene poder sobre nuestra tranquilidad. Y ahí es donde el estoicismo se convierte en un faro entre las sombras. Los sabios antiguos no eran ajenos a la crueldad. Vivieron persecuciones, traiciones y humillaciones públicas. Y sin embargo, respondieron con calma, con presencia y con una fuerza interior inquebrantable. Porque aprendieron que nadie tiene la capacidad de dañarte emocionalmente si no le das esa autoridad. Tú eliges cómo reaccionar. Tú decides si el veneno entra o se desvanece al chocar contra tu templanza. Esta no es una invitación a soportar abusos ni a ser indiferente ante las injusticias. Es un recordatorio profundo de que tu paz interior es tu tesoro más valioso. La falta de respeto no te define, no disminuye tu valor, no borra tu historia, no arranca tu dignidad. Quien insulta, habla desde su propia cárcel. Quien desprecia, revela su miseria interna. El estoicismo enseña que lo único verdaderamente nuestro es nuestro juicio, nuestra actitud y nuestra conducta. Todo lo demás es externo y, por tanto, indiferente. Por eso, cuando alguien te falte el respeto, recuerda esto. Puedes respirar, pensar y elegir responder con nobleza, o dejarte arrastrar por la tempestad del otro. No siempre puedes controlar lo que recibes, pero sí lo que das. Y dar serenidad ante la ofensa es una muestra suprema de fortaleza. El sabio no busca venganza, busca comprensión. El fuerte no impone, inspira. El respetado no grita, actúa. El consciente no se desgasta, se eleva. El justo no responde con odio, sino con coherencia. Y el libre simplemente no se deja afectar. Calma interna ante el juicio ajeno. Vivimos en un mundo donde las opiniones vuelan como piedras lanzadas sin dirección, donde el juicio ajeno parece ser una constante inevitable. Pero si algo enseñaron los estoicos, es que lo que otros piensan de ti no te pertenece. Es una proyección de su propio mundo interno, filtrado por sus heridas, sus creencias y su ignorancia. Pretender controlar lo que alguien dice o piensa es tan inútil como intentar detener el viento con las manos. Epicteto decía: no es lo que nos sucede lo que nos daña, sino lo que pensamos sobre lo que nos sucede. Aplicado al juicio, esto se traduce en una verdad simple y poderosa. No es el juicio ajeno lo que te hiere, es la importancia que tú le das. Mientras tú conserves la serenidad en tu interior, ningún ruido externo podrá robarte la claridad. La opinión de los demás es solo eso, una opinión. No es un decreto, no es una sentencia, no es un reflejo de tu verdadero valor. Si cada crítica, cada burla o cada desprecio se convirtiera en una piedra, tu camino estaría lleno de montañas que no te dejan avanzar. Pero si usas esas piedras como suelo para afirmar tus pasos, entonces cada juicio se transforma en oportunidad de crecimiento. No necesitas demostrar nada, no tienes que convencer a nadie. La calma interna no se negocia con la aprobación externa. La mente entrenada bajo el estoicismo comprende que el ruido del mundo no debe ser más fuerte que la voz de la conciencia. No necesitas callar a los demás. Necesitas aprender a no escucharlos cuando no aportan nada. Aquel que sabe quién es, no se pierde en las versiones que otros crean de él. La claridad interna es un escudo invisible, pero impenetrable. Deja que hablen, tú sigue creciendo. Deja que inventen, tú sigue avanzando. Deja que juzguen, tú sigue viviendo. Deja que se burlen, tú sigue aprendiendo. Deja que te nieguen, tú sigue siendo tú. Porque nada ni nadie tiene poder sobre tu esencia. La virtud no necesita aprobación. Muchos viven atrapados en la trampa de buscar validación externa. Esperan que los demás reconozcan su esfuerzo, sus valores o sus intenciones para sentirse completos. Pero en el camino estoico, la virtud no necesita testigos. El bien se hace porque es correcto, no porque sea aplaudido. No importa cuántos lo vean, lo premien o lo critiquen. El verdadero mérito de actuar con rectitud es la coherencia contigo mismo. Séneca decía que la virtud es suficiente para ser feliz, y tenía razón, porque quien obra con sabiduría
justicia, templanza y coraje ya ha ganado, sin importar si el mundo lo reconoce o no. La virtud es una llama interior que se alimenta de convicción, no de elogios. A veces, ser justo te hará impopular. A veces, hacer lo correcto te pondrá solo. Y a veces, ser auténtico te convertirá en blanco de burlas. Pero mientras seas fiel a tu verdad, estás en paz. No necesitas explicar tu integridad a quien no la entiende. No estás obligado a justificar tu bondad ante quien solo conoce la burla. Vivimos en una época donde se valora más la apariencia que la esencia. Pero el estoico elige lo difícil, lo silencioso, lo auténtico. Y esa elección es su mayor libertad. No confundas humildad con debilidad. Ser virtuoso no es permitir que otros te pasen por encima. Es mantenerte firme en lo que crees, sin odio, sin rencor, sin doblez. Es hablar cuando hace falta y callar cuando es sabio. Es actuar desde la raíz y no desde el impulso. Tú sabes lo que hay en tu corazón. Tú sabes lo que te costó mantener la calma, lo que callaste por respeto, lo que diste sin esperar. Nadie más necesita saberlo, porque la virtud es para ti, no para los demás. Quien es fiel a su conciencia, ya ha triunfado. Quien hace el bien sin que lo vean, brilla más. Quien no busca aplausos, no teme las críticas. Quien vive con coherencia, duerme en paz. Quien honra sus principios, nunca está solo. Y quien siembra virtud, cosecha libertad. El silencio como escudo del sabio. Hay un tipo de fuerza que no necesita palabras. Un tipo de respuesta que no se da con la voz, sino con la calma. En medio de la provocación, la crítica o el insulto, el silencio puede convertirse en la más poderosa declaración. El sabio no responde por impulso. No se justifica ante quien no busca entender. No entra en el juego del ego, porque ha comprendido que lo más valioso es su equilibrio interior. El silencio no es ausencia, es presencia consciente. Es el espacio entre el estímulo y la reacción donde nace la sabiduría. No siempre hay que responder. No siempre hay que explicar. Muchas veces, la mejor defensa es la quietud. No por debilidad, sino por maestría. Porque el que domina su lengua demuestra que ya ha aprendido a dominar su mente. El estoicismo enseña que el que se irrita con facilidad se esclaviza a las emociones de los demás. En cambio, quien guarda silencio cuando todo lo invita a gritar, ha conquistado un terreno que pocos pisan, el de la verdadera libertad emocional. No hay victoria más grande que mantener la calma en medio del caos. Quien provoca busca arrastrarte a su nivel. Pero tú eliges si bajas o si permaneces firme. No estás obligado a dar explicaciones a quien no las merece. El sabio observa, entiende, y si decide hablar, lo hace con intención, no por reacción. No es cobarde el que calla, es fuerte el que elige cuándo hablar y cuándo no. Cada silencio es una afirmación, una declaración de fuerza interior, una barrera que protege tu paz. No permitas que cada ataque te saque de ti. Recuerda, quien te controla emocionalmente, te posee. A veces el silencio responde más que 1000 palabras. A veces el que calla demuestra sabiduría. A veces no decir nada es decirlo todo. A veces ignorar es una forma de sanar. A veces guardar silencio es elegir la paz. Y a veces, simplemente, no vale la pena responder. Nunca explotes, aprende a contener. Hay una energía inmensa que nace cuando decides no explotar. Cuando eliges contener el fuego, no para reprimirlo, sino para transformarlo. La rabia es natural, pero la forma en que la manejas define tu carácter. Ante la falta de respeto, el impulso más común es reaccionar con furia, elevar la voz o devolver la ofensa. Pero lo que parece fortaleza muchas veces es solo descontrol. Y el verdadero poder está en no perder el control de ti mismo. Los estoicos enseñaban que la emoción no debe ser negada, pero sí gobernada. Sentir ira no es un fallo. Actuar desde la ira sin conciencia sí lo es. Cada vez que explotas, entregas el timón de tu vida a las manos de otro. Y cada vez que eliges contenerte, reafirmas que tú decides el rumbo. Contener no significa reprimir hasta que estalles, sino observar sin reaccionar. Es pausar, respirar, comprender el contexto y actuar desde la razón, no desde el impulso. La contención no te debilita, te entrena. Porque quien aprende a gobernar su respuesta, gana una libertad que muy pocos alcanzan.
la libertad de no ser víctima de lo externo. Séneca afirmaba que la ira es momentánea locura, y tenía razón. En la furia, decimos lo que no pensamos, hacemos lo que luego lamentamos, y dañamos vínculos que quizá jamás podamos reparar. Contenerte es cuidar de ti y de los demás. Es respetar tu proceso, tu paz y tu crecimiento. No necesitas demostrar nada gritando. No necesitas defenderte desde la herida. Puedes hacerlo desde la presencia, desde la calma, desde el poder que emana de quien se conoce a sí mismo. La contención es sabiduría en movimiento. La templanza es un arte que pocos dominan. La calma ante el ataque es señal de evolución. La firmeza sin gritos es más respetada que 1000 palabras. El autocontrol es una forma de autoamor, y quien no explota, se expande. El insulto revela más del otro que de ti. Cada vez que alguien te insulta, no está describiéndote a ti, sino retratándose a sí mismo. Lo que alguien escupe con desprecio no es un diagnóstico sobre tu valor, sino una proyección de su frustración, su miedo o su ignorancia. El insulto no dice quién eres tú, dice quién es él. Esa es una de las lecciones más liberadoras que ofrece el estoicismo. Marco Aurelio decía que lo que te molesta tiene más que ver con tu juicio que con la cosa misma. Si alguien te llama inútil, torpe o despreciable, no significa que lo seas. Solo significa que esa persona ha elegido usar el lenguaje como arma porque carece de herramientas más nobles. El insulto, en realidad, es un reflejo de carencia, de compasión, de control, de claridad. Quien insulta no demuestra poder, sino desorden. No demuestra autoridad, sino pérdida de dirección. Y tú no tienes por qué entrar en su campo de batalla. No todo lo que se lanza debe ser recogido. No todo lo que se dice merece tu energía. Alguien puede gritarte 1000 cosas, pero si tú eliges no hacer las propias, no tienen efecto real. Solo palabras en el aire. El estoico no se engancha con la palabra hiriente, porque ha entrenado su mente para mirar más allá del ruido. Observa, comprende y sigue adelante. No responde con la misma moneda porque no negocia su dignidad. Comprende que quien más ataca, más perdido está, y que quien más insulta, menos se conoce a sí mismo. El insulto deja en evidencia el nivel de conciencia de quien lo lanza, no de quien lo recibe. Tú no eres esa palabra, no eres ese tono, no eres esa intención. Eres lo que eliges ser después de escucharla. Quien necesita herirte, grita desde su herida. Quien te insulta, se delata. Quien desprecia, revela su vacío. Quien humilla, se esconde en su dolor. Quien ofende, teme su propia oscuridad. Y quien no se deja afectar, brilla con luz propia. La mirada estoica frente al desprecio. Cuando alguien te desprecia, busca hacerte sentir menos. Intenta reducir tu presencia, opacar tu esencia o minimizar tus logros. Pero lo que no sabe es que el verdadero poder reside en tu respuesta. La filosofía estoica nos recuerda que no podemos controlar lo que otros hacen, pero sí cómo decidimos interpretarlo. Y ahí, justo en esa elección, está la semilla de tu libertad interior. El desprecio solo afecta si tú le das espacio en tu mente. Si tú decides interpretarlo como verdad, como amenaza o como herida, pero si lo ves como lo que realmente es una debilidad disfrazada de superioridad, entonces pierdes el miedo a ser herido. El desprecio no es grandeza, es inseguridad disfrazada. Nadie que se siente completo necesita aplastar a otro. Epicteto enseñaba que no debemos preocuparnos por la opinión de los demás, sino por la coherencia con nuestros principios. Si te desprecian por ser firme, por decir tu verdad o por no ceder a lo que no te hace bien, entonces vas por buen camino. Porque el respeto más valioso no viene de afuera, viene de dentro. Y una vez que te respetas a ti mismo, ninguna mirada ajena puede desvalorizarte. La mirada estoica no busca aprobación, busca entendimiento. Observa el desprecio con distancia, lo examina sin absorberlo. Sabe que quien lo lanza, lo hace desde una emoción mal gestionada, y por tanto, no es más que una expresión del caos interno de otro ser humano. Tú no estás aquí para convencer a nadie de tu valía, estás aquí para honrarla, y si eso incomoda a alguien, no es tu problema, es su espejo. El desprecio habla más de quien lo da que de quien lo recibe. No necesitas defender tu luz ante quienes solo ven sombras. Tu dignidad no está a discusión, tu valor no se vota, tu paz no se entrega por una ofensa, y tu mirada, si es estoica, nunca se desvía.
Si te rebajas, pierdes el control. Cuando respondes a una ofensa desde el mismo nivel emocional que quien te ataca, ya has perdido. Puede que tengas la última palabra, puede que grites más fuerte o que el otro se calle, pero si has descendido a ese terreno, ya no estás actuando desde tu centro, sino desde la reacción. Y eso es justamente lo que el estoico aprende a evitar: la pérdida de control sobre sí mismo. La rabia satisface al instante, pero te cobra después. Te drena, te perturba, te quita poder. Quien consigue sacarte de tu eje, gana una batalla sin tocarte. Rebajarte al nivel del otro, discutir con quien no busca comprensión o enfrentarte a quien no quiere escuchar, es como luchar en el barro esperando no ensuciarte. El estoicismo no enseña a huir del conflicto, sino a transformarlo. No te pide que seas pasivo, sino sabio. Y eso implica reconocer cuándo una respuesta es necesaria y cuándo el silencio es más digno. Si te arrastras al campo de la agresión, lo haces con tus propias manos. Nadie te lleva ahí sin tu permiso. Cuando eliges no rebajarte, no estás huyendo. Estás eligiendo preservar tu energía para cosas más grandes. Estás decidiendo que tu paz vale más que una victoria momentánea. Estás demostrando que tu ego no dirige tu vida, sino tu conciencia. Y eso es algo que se entrena con práctica, con observación, con humildad. Si te rebajas, el problema se hace más grande. Si te elevas, lo ves desde otra perspectiva. Nadie puede obligarte a jugar un juego que tú no eliges. Y a veces, el mayor acto de poder es retirarte, no porque te sientas débil, sino porque sabes que allí no hay nada que ganar. El dominio comienza cuando eliges no rebajarte. La verdadera altura no grita, se sostiene. No necesitas responder igual para demostrar fuerza. El sabio se aleja antes de ensuciar su alma. Quien se controla, se fortalece, y quien no cae, ya ha vencido. No reacciones, elige responder. Reaccionar es automático. Es permitir que el entorno decida por ti. Es actuar desde la herida, desde el impulso, desde el reflejo condicionado. En cambio, responder es una elección consciente. Es la pausa que diferencia a quien vive dominado por sus emociones de quien las gobierna con sabiduría. El estoico no niega lo que siente, pero se toma el tiempo de elegir qué hacer con eso que siente. Cuando alguien te falta el respeto, lo más fácil es reaccionar. Levantar la voz, defenderse, devolver el golpe. Pero lo fácil no siempre es lo correcto. Lo sabio no es lo que ocurre primero, sino lo que permanece cuando piensas con claridad. El estoico respira antes de actuar. Se pregunta, ¿esto me acerca o me aleja de mi paz? Porque la emoción intensa es pasajera, pero sus consecuencias pueden durar mucho tiempo. Responder no es quedarse callado por miedo, es hablar con intención, con fuerza interior, sin perder el control. Responder es mostrar que tienes poder sobre ti, que eliges el momento, las palabras y el tono, que no estás a merced de lo que el otro espera. Es cortar el ciclo del conflicto en lugar de alimentarlo. Esa es la diferencia entre ser libre y ser esclavo del entorno. Quien reacciona ante todo, vive empujado por los demás. Quien responde con calma, camina por voluntad propia. La reacción es ruido. La respuesta es sabiduría. Una no requiere esfuerzo, la otra, maestría. Marco Aurelio escribió que el alma se fortalece en la calma, que cuando eres capaz de elegir cómo responder, ya has ganado. Porque no es el mundo el que cambia, eres tú quien cambia la forma de enfrentarlo. Respirar antes de actuar es un acto de poder. Pensar antes de hablar es un gesto de respeto. Responder con calma es señal de madurez. Elegir la templanza es una forma de libertad. Quien responde, dirige, y quien reacciona, se deja llevar. La opinión de los necios no te concierne. No toda opinión merece tu atención. No toda crítica merece respuesta. Y mucho menos, toda voz debe entrar en tu mente como verdad. Uno de los grandes errores del ego es creer que debe corregir a todo aquel que se equivoca al hablar de ti. Pero el sabio sabe que no está aquí para convencer a los necios, sino para caminar en coherencia con sus principios. Epicteto lo dijo con claridad. Si alguien habla mal de ti y es cierto, corrígete. Si no lo es, ignóralo. Porque los juicios infundados, las críticas sin sustancia y los comentarios maliciosos no tienen ningún peso real sobre ti, a menos que tú decidas cargarlos. El problema no es lo que se dice, sino cuánto permites que eso te afecte. ¿Quién está hablando? ¿Desde qué lugar lo hace?
¿Qué intención hay detrás de sus palabras? Cuando entiendes que muchas opiniones vienen desde el resentimiento, la ignorancia o la inseguridad, dejas de tomarlas como evaluaciones válidas. Nadie que se respete a sí mismo necesita menospreciar a otro. Nadie que esté en paz busca hacer ruido en la vida ajena. No estás obligado a educar a quien no quiere aprender. No necesitas defenderte de quien no te conoce. No debes justificarte ante quien no quiere entender. La opinión de un necio es como una piedra en el camino. Puedes tropezar si no prestas atención, pero también puedes rodearla o seguir sin que te afecte. El estoico no invierte su energía en discusiones estériles. La ahorra para lo importante. No discute con quien solo quiere provocar. No responde a quien ya deseó no escuchar. Vive desde dentro hacia afuera, y no al revés. La ignorancia suele hablar más alto que la sabiduría. El que grita no siempre tiene razón. El juicio de un necio no es medida de tu valor. No bajes tu voz para ser entendido por quien no quiere escuchar. No todos merecen acceso a tu mente, y no necesitas explicar tu paz a quien vive en guerra. Protege tu paz como a un templo. Tu paz interior es el terreno más sagrado que posees. No está en venta, no se negocia, no se entrega por caprichos ajenos. Proteger tu paz es un acto de respeto hacia ti mismo. Es reconocer que dentro de ti existe un lugar que debe ser cuidado con firmeza, incluso si eso significa decepcionar a otros, guardar silencio o marcharte sin explicaciones. Los estoicos consideraban la tranquilidad como un estado natural del alma, algo que se cultiva cuando dejas de reaccionar al ruido del mundo y comienzas a vivir de acuerdo con tu naturaleza. Cuando te permites la calma, no estás siendo débil, estás siendo sabio, estás eligiendo no cargar con lo que no te pertenece, no batallar en guerras ajenas, no abrir las puertas de tu templo a cualquiera que toque con agresión. Proteger tu paz no significa huir de los conflictos, sino saber cuáles merecen tu presencia. No se trata de esconderse, sino de discernir. Hay personas, situaciones y palabras que solo vienen a quitarte claridad. Aprender a identificarlas es un acto de inteligencia emocional. No todo merece tu energía, no todo merece tu tiempo, no todo debe entrar. Cuando alguien te falte el respeto, pregúntate, ¿vale la pena ceder mi equilibrio por esto? ¿Quién gana si yo pierdo el control? A veces, retirarse es una victoria silenciosa. A veces, guardar silencio es un escudo invisible. Y a veces, no responder es la forma más fuerte de mantenerte de pie. Tu paz no es un lujo, es tu hogar interno, es lo que te sostiene cuando el mundo se desmorona. Es tu templo, y como todo templo, debe ser protegido con devoción. Quien cuida su paz, cuida su vida. Quien protege su calma, multiplica su poder. Quien sabe retirarse, demuestra sabiduría. Quien no se agita, permanece. Quien no discute, se eleva. Y quien honra su templo interior, nunca se derrumba. La dignidad no se discute, se encarna. La dignidad no es algo que se exige, es algo que se manifiesta. No depende de lo que otros digan, hagan o reconozcan. La dignidad es una presencia silenciosa que no necesita defensa, porque se expresa en cada gesto, en cada límite, en cada decisión que tomas desde el respeto hacia ti mismo. El estoico entiende que quien vive con dignidad no busca aprobación, simplemente vive conforme a su esencia. Cuando alguien te falta el respeto y tú respondes desde la altura de tu carácter, estás encarnando dignidad. No necesitas gritar que vales, no necesitas pelear para demostrarlo. Tu sola manera de estar en el mundo, de sostenerte en calma mientras todo alrededor se agita, ya es una afirmación rotunda, porque quien se conoce no necesita que lo validen. La dignidad se muestra en cómo eliges hablar, en cómo decides retirarte, en cómo marcas los límites sin agresión, pero con firmeza. Y también se revela en cómo decides no rebajarte, no explicarte, no entrar en dinámicas que no conducen a nada más que desgaste. No todo merece respuesta, no todo merece presencia, y muchas veces tu mejor demostración de dignidad será tu silencio. Marco Aurelio decía que el alma se fortalece cuando actúa conforme a la razón, y la razón estoica siempre protege la integridad antes que el orgullo. La dignidad no es orgullo, el orgullo se irrita, la dignidad permanece. El orgullo exige, la dignidad se basta. El orgullo se defiende, la dignidad observa. Si alguien no puede ver tu valor, ese no es tu problema.
Si alguien te subestima, que lo haga. Tú no estás aquí para convencer, sino para vivir con grandeza interior. Y esa grandeza solo florece cuando entiendes que lo que eres no se grita, se encarna. Quien se sostiene con nobleza no necesita argumentos. Quien vive con dignidad no negocia su paz. Quien no responde a la provocación se vuelve inmenso. Quien es firme sin ser violento es verdaderamente fuerte. Quien camina recto, aunque lo ataquen, deja huella. Y quien encarna su valor no lo discute. Controla tus pensamientos o ellos te controlan. La mente es el primer campo de batalla. Antes de que alguien te hiera con palabras o acciones, es tu pensamiento el que decide si aquello tiene poder sobre ti. El estoicismo enseña que no son los hechos los que nos perturban, sino la interpretación que hacemos de ellos. Todo empieza en lo que piensas, y si no gobiernas tus pensamientos, ellos gobernarán tu vida. Cuando alguien te falta el respeto, el verdadero conflicto no ocurre fuera, sino dentro. Es tu diálogo interno el que amplifica o disuelve la ofensa. Si permites que las palabras ajenas se instalen como verdades, les das poder. Pero si eliges observarlas con distancia, cuestionarlas y responder desde la razón, entonces has recuperado el control. El pensamiento puede ser tu peor enemigo o tu mejor aliado. Puedes usarlo para envenenarte con suposiciones, resentimientos y rencores. O puedes entrenarlo para que sea firme, lúcido y pacífico. Esa es tu elección diaria. Y como toda disciplina, requiere práctica. Cada vez que eliges no tomarte algo de forma personal, estás fortaleciendo tu mente. Cada vez que eliges la comprensión por encima de la reacción, estás ejercitando tu libertad interior. Séneca decía que el alma se vuelve invencible cuando deja de preocuparse por cosas externas. Y es en ese terreno donde se gana o se pierde el dominio de uno mismo. Tú no puedes controlar lo que otros hacen, pero sí lo que tú piensas sobre lo que hacen. Y en ese pensamiento está tu verdadero poder. Controlar la mente no es reprimirla, es educarla. No es ignorar lo que sientes, es dirigirlo con inteligencia. No es endurecerte, es volverte más consciente. Porque quien domina su mente, domina su mundo. El pensamiento puede elevarte o destruirte. La calma nace de una mente bien dirigida. Tu paz depende de lo que eliges pensar. Nadie te controla si tú dominas tu juicio. No hay libertad sin autodominio. Y no hay sabiduría sin vigilancia interna. El perdón como acto de poder. Perdonar no es olvidar. No es justificar. No es actuar como si nada hubiera pasado. Perdonar es decidir conscientemente que no cargarás con el veneno que alguien más intentó dejar en ti. Es un acto de poder, no de sumisión. Un gesto de autocuidado, no de debilidad. El estoico perdona, no porque el otro lo merezca, sino porque él elige ser libre. Guardar rencor es encadenarse al agresor. Es permitir que la falta de respeto siga viva dentro de ti mucho después de que ocurrió. Es revivir una y otra vez el agravio, como si cada día volvieras a recibirlo. El perdón corta ese ciclo. Rompe el lazo que te mantiene atado a la ofensa. No cambia el pasado, pero sí transforma el presente. Epicteto enseñaba que debemos distinguir lo que está en nuestro control y lo que no. No puedes cambiar lo que te hicieron, pero sí puedes decidir qué haces tú con eso. Si lo guardas como resentimiento, te dañas. Si lo transformas en aprendizaje, creces. El perdón, entonces, es una elección sabia, no porque borre el dolor, sino porque evita que el dolor te consuma. Perdonar no significa volver a confiar. No significa permitir que te dañen otra vez. Significa que su falta ya no dicta tu estado emocional, que tú has recuperado el poder sobre tu propia historia y que no te defines por lo que te hicieron, sino por lo que eliges hacer tú con ello. El estoico no perdona por los demás, perdona por sí mismo, porque sabe que no puede vivir en paz mientras guarda fuego dentro, porque comprende que la libertad empieza cuando dejas de cargar con lo que ya no suma. El perdón no te hace débil, te hace sabio. No libera al otro, te libera a ti. No cambia lo que fue, pero transforma lo que es. No exige olvido, exige presencia. Es la forma más profunda de soltar y una de las más grandes formas de amor propio. Cuando callas, creces. Callar no siempre es una señal de debilidad. En realidad, muchas veces es la muestra más clara de fortaleza interior, porque quien elige no hablar, no lo hace por falta de argumentos, sino por abundancia de conciencia.
El silencio es un terreno fértil donde germina la claridad, y el estoico lo entiende como una herramienta de crecimiento, no como una evasión. Cuando alguien te provoca o te lanza una falta de respeto, tu impulso natural puede ser responder de inmediato. Quieres defenderte, corregir, gritar o imponer tu verdad, pero si logras hacer una pausa y eliges callar, estás entrenando tu mente para no ser esclava del momento. Estás diciendo sin decir, yo soy dueño de mí mismo, no tú. No se trata de silenciarte por miedo. Se trata de comprender que no todas las situaciones merecen una respuesta, que no todos los ataques merecen tu energía, que muchas veces quien más ruido hace, menos escucha, y que gastar palabras en quienes no quieren entender es como arrojar semillas en terreno estéril. Callar no es ceder, es observar, es conservar, es reflexionar, es elegir el momento adecuado para hablar desde la serenidad y no desde el impulso. El silencio permite ver con más nitidez, sentir con más profundidad y decidir con más sabiduría. Quien calla puede percibir lo que los gritos esconden. Quien escucha lo que no se dice, ve lo que otros ignoran. En la práctica estoica, el crecimiento no se mide por lo mucho que hablas, sino por lo bien que eliges cuándo hacerlo. Y muchas veces, crecer es resistir el impulso de responder. Es demostrarte que puedes contenerte, que no necesitas probar nada y que tu paz vale más que una discusión. El que calla no siempre pierde, a veces trasciende. El silencio puede ser firmeza disfrazada. Callar puede ser una forma de respetarte. A veces, la mejor respuesta es no dar ninguna. Cuando no respondes, te escuchas mejor. Y cuando callas por elección, creces por dentro. Sé firme, no violento. La firmeza no es lo mismo que la agresión. Ser firme no significa gritar más fuerte, ni aplastar al otro con palabras, ni imponer tu punto de vista con dureza. Ser firme es sostener tu verdad sin necesidad de herir. Es mantener tus límites sin necesidad de golpear. Es estar presente con tal claridad que no hace falta levantar la voz para que el mundo sepa que estás ahí. El estoicismo no enseña pasividad, enseña templanza. Y la templanza no es resignación, sino equilibrio. El sabio no es aquel que nunca se enoja, sino quien sabe canalizar su fuerza para no volverse destructor. Cuando alguien te falta el respeto, tienes derecho a marcar un límite, pero también tienes la opción de hacerlo con serenidad, con firmeza interior, sin permitir que la emoción nuble tu juicio. La violencia puede parecer una respuesta rápida, pero solo trae consecuencias lentas. Quien actúa con ira suele dañar más de lo que pretendía. Quien impone por la fuerza, tarde o temprano pierde lo que no construyó con respeto. La firmeza, en cambio, tiene raíces profundas. No necesita aplastar para establecerse, solo necesita coherencia. Ser firme es decir, basta con claridad. Es retirarte cuando sabes que ese no es tu lugar. Es hacerte valer sin necesidad de pelear. Es elegir la dignidad por encima del orgullo y la inteligencia por encima del impulso. No tienes que reaccionar igual para defenderte. Puedes mantener tu centro, tu respeto propio y tu poder sin caer en el juego ajeno. No confundas firmeza con frialdad, ni calma con debilidad. Estás en tu derecho de protegerte, pero también en tu poder de hacerlo sin perder tu esencia. El verdadero respeto nace cuando los demás perciben que no necesitas destruir para ser respetado. La firmeza tranquila es más poderosa que la violencia ruidosa. Quien impone con paz, transforma. Tu fuerza no está en el grito, sino en tu postura. No eres menos por no pelear, eres más por mantener tu eje. El autocontrol es la forma más elevada de respeto, y quien es firme sin violencia se convierte en ejemplo. Usa el desprecio como impulso para elevarte. El desprecio duele, pero también revela. Muestra quién está dispuesto a subestimarte, quién no puede verte brillar y quién necesita rebajarte para sentirse superior. Pero lo más importante no es lo que el desprecio dice sobre los demás, sino lo que hace contigo. Puedes dejar que te hunda, o puedes convertirlo en fuego sagrado que alimente tu evolución. El estoico elige esta última opción. La filosofía estoica nos enseña a transformar los obstáculos en camino, a ver en cada dificultad una oportunidad de crecimiento. Y el desprecio, por más hiriente que parezca, es uno de esos obstáculos con poder transformador. No para vengarte, no para demostrar nada,
sino para impulsarte hacia tu mejor versión, sin cargar con el juicio ajeno. Cuando alguien te desprecia, tienes una elección. Puedes absorber ese juicio como una verdad, o puedes usarlo como un espejo que confirma que estás avanzando, que estás saliendo del molde, que tu presencia incomoda a quienes temen su propia pequeñez. No dejes que el desprecio te haga dudar de tu valor. Usa su energía para fortalecerte. Marco Aurelio escribía que las dificultades fortalecen el alma como el fuego prueba al hierro. Si sabes mirar con sabiduría, el desprecio se convierte en un entrenamiento. Te enseña a caminar sin necesidad de aprobación, a construir sin esperar aplausos, a sostenerte sin el apoyo de quienes solo vinieron a intentar derribarte. La próxima vez que alguien te mire con superioridad o te hable con condescendencia, no respondas con odio. Míralo con compasión y luego sigue tu camino con más determinación, porque nadie desprecia a quien no teme. Y si incomodas, es porque estás despertando algo que otros no se atreven a mirar. El desprecio ajeno puede volverse tu motor interno. No te rebajes al juicio de quien no se conoce. Quien te subestima, se limita a sí mismo. Tu camino no necesita permiso para ser recorrido. El verdadero valor se confirma en silencio. Y cuando usas el desprecio como impulso, te elevas. Que no te afecte lo que no puedes controlar. La serenidad nace cuando dejas de intentar controlar lo incontrolable. Cuando entiendes que hay cosas que no dependen de ti, como las palabras de otros, sus actitudes, sus faltas de respeto o sus juicios, y eliges no permitir que eso dirija tu estado interno. El estoico reconoce esta frontera con absoluta claridad. Lo externo no me pertenece, lo interno es mi responsabilidad. La mayoría de los sufrimientos que enfrentamos no vienen de lo que pasa, sino de nuestra insistencia en cambiar lo que está fuera de nuestro alcance. Queremos que el otro actúe diferente, que nos entiendan, que nos reconozcan, que se comporten con respeto. Pero no podemos forzar esas realidades. Solo podemos influir en cómo las recibimos, cómo las interpretamos y cómo respondemos desde nuestra integridad. Epicteto enseñaba que si quieres ser invencible, no luches por lo que no puedes controlar. Y esta enseñanza es vital cuando enfrentas faltas de respeto. Si alguien decide despreciarte, no puedes cambiar esa decisión, pero sí puedes decidir no cargar con el desprecio. Puedes devolverlo al mundo de donde vino, sin dejar que entre en tu templo interior. No permitas que lo externo determine tu mundo interno. Tú eliges si las palabras entran o rebotan, si las actitudes te hieren o te fortalecen, si lo que hacen los demás te quita la paz o te reafirma en ella. Cada momento es una elección, y en esa elección se define tu libertad. No eres víctima del mundo. Eres dueño de tus pensamientos, tus actos y tu actitud. Y en ese pequeño espacio de poder se esconde una grandeza inmensa. Lo que no controlas no debe controlarte. El mundo puede ser caótico, tú no. La calma es una decisión, no una reacción. La libertad comienza cuando sueltas lo que no depende de ti. El respeto ajeno no siempre llegará, pero el propio siempre puede estar. Y quien protege su interior gobierna su vida. Aprende a irte sin ruido. No todas las puertas deben cerrarse con un portazo. No todos los finales necesitan explicaciones, gritos o lágrimas. A veces, lo más sabio, lo más digno y lo más poderoso que puedes hacer es irte en silencio, sin escándalo, sin rabia, sin espectáculo. Simplemente recoges tu dignidad, tu calma y tu claridad y te marchas, porque entiendes que quedarte ya no es coherente con tu paz. El estoico no dramatiza las salidas, las honra. Sabe que no siempre se trata de tener la última palabra, que muchas veces esa última palabra es la decisión de no decir nada más, de no insistir, de no explicar, de no mendigar comprensión. Irte sin ruido es un acto de autocuidado. Es afirmar con tu ausencia lo que ya no necesitas declarar con tu presencia. Marco Aurelio decía que cuando alguien te lastima, debes mirar dentro de ti y preguntarte, ¿vale la pena? Muchas veces, la respuesta no está en quedarte a resolverlo todo, sino en aceptar que no todos los vínculos son para siempre, que no todas las personas están listas para convivir con tu luz y que alejarte también es parte del respeto. Aprender a irte sin herir, sin odiar, sin culpar, es una de las señales más claras de madurez emocional. No todo debe terminar en confrontación. No todo merece una explicación final. A veces, marcharse en silencio
es más elocuente que 1000 palabras, y quien se va sin ruido se lleva consigo la fuerza de quien sabe lo que vale. No te quedes donde no hay espacio para tu alma. No forces donde no hay reciprocidad. No insistas donde ya no hay crecimiento. La retirada tranquila es una victoria secreta del sabio. El silencio al partir es una declaración de fortaleza. Quien se va sin ruido ya ha dicho todo. Tu ausencia puede hablar más que tu presencia. El respeto propio también se demuestra con distancia. Alejarse no es fracasar, es elegir paz. Y quien aprende a irse a tiempo, vive en libertad. Nadie puede arruinar tu día sin tu permiso. El día no se arruina por lo que pasa, sino por cómo decides vivir lo que pasa. Puedes encontrarte con una crítica injusta, una actitud grosera o una falta de respeto inesperada. Pero solo tú decides si eso tiene el poder de destruir tu serenidad. El estoico no entrega su bienestar al juicio de los demás. Entiende que su estado interno es un espacio sagrado que no se alquila a cualquier provocación. Tu día es tu territorio. Lo habitas con tus pensamientos, tus decisiones, tu actitud. Si permites que una persona alterada, un mal comentario o una mirada despectiva determine cómo te sientes, estás cediendo el control de tu vida. Y ese es un precio demasiado alto por algo tan pequeño. Marco Aurelio nos recuerda que podemos permanecer serenos incluso en medio del caos, que nada externo puede afectarnos sin nuestro consentimiento. No se trata de ser indiferente, se trata de ser dueño de ti mismo, de no permitir que lo que alguien más diga o haga dirija tu emoción, tu conducta o tu enfoque. Puedes tener un día pleno, a pesar de los obstáculos. Puedes mantener la calma, incluso si otros están perdiéndola, porque tu verdadera fortaleza está en tu capacidad de elegir qué haces con lo que recibes. El día no se arruina por lo que ocurre en él, sino por cómo decides reaccionar ante eso. Alguien puede intentar ofenderte, humillarte o ignorarte, pero si tú no tomas eso como algo personal, si lo dejas pasar como el viento entre los árboles, sigues siendo dueño de tu jornada. La clave está en no abrir la puerta a cada emoción ajena que toca. El poder de tu día está en tus manos. No entregues tu paz a quien no sabe cuidarla. Cada instante puede ser una nueva elección. No es lo que pasa, es lo que permites que entre. La verdadera libertad es emocional, y nadie tiene derecho a perturbarte sin tu permiso. El respeto comienza contigo. No puedes exigir respeto si tú mismo no te lo das. Nadie te tratará con más dignidad de la que tú proyectas hacia ti. El respeto no se impone, se irradia, nace de cómo te hablas, cómo te cuidas, cómo te colocas ante el mundo. Si toleras lo intolerable, si justificas lo injustificable, si permites que otros crucen tus límites sin consecuencias, no estás siendo humilde, estás abandonándote. El estoico comprende que el respeto no es solo hacia los demás, sino primero hacia uno mismo. Y ese respeto propio se construye en los detalles, en decir no cuando algo no te hace bien, en marcar distancia cuando alguien te lastima, en elegir tu paz por encima de quedar bien con otros. Cada decisión que tomas en favor de tu bienestar es una declaración silenciosa de amor propio. Epicteto enseñaba que la verdadera libertad consiste en no depender del comportamiento de los demás para sentirte completo. Y parte de esa libertad está en no necesitar que te respeten para sentirte digno, pero tampoco permitir que te falten el respeto sin hacer nada al respecto. Tú enseñas a los demás cómo tratarte por lo que tú mismo permites. El respeto comienza con tu diálogo interno. ¿Cómo te hablas cuando te equivocas? ¿Cómo te miras cuando fracasas? ¿Qué toleras en nombre del miedo a perder a alguien? Si tú no te defiendes, no esperes que alguien lo haga por ti. Si tú no te valoras, los demás no sabrán cómo hacerlo. El respeto propio no es egoísmo. Es la base sobre la cual se construyen todas tus relaciones. No se trata de ponerte por encima de nadie, sino de no ponerte por debajo de ti mismo. El primer acto de respeto es hacia tu alma. No puedes dar lo que no cultivas dentro. Quien se respeta, inspira respeto. Tus límites son puentes hacia tu dignidad. No aceptes menos de lo que sabes que mereces. Y recuerda, todo comienza contigo. Sé más grande que el agravio. Cuando alguien te ofende, quiere reducirte a su nivel. Espera que respondas con la misma moneda, que reacciones con la misma agresión, que entres en su juego emocional. Pero tú puedes elegir algo más alto. Puedes elegir ser más grande que el agravio. Puedes decidir que tu integridad no está en venta,
que tu grandeza no depende de lo que recibes, sino de lo que eliges dar. El estoico sabe que toda provocación es una oportunidad para demostrar quién es en realidad. No con palabras, sino con presencia. Cuando eliges no devolver el golpe, no lo haces por miedo ni por sumisión, sino porque sabes que rebajarte es perderte. Y tú has trabajado demasiado en ti como para entregarlo todo por una reacción. Marco Aurelio escribió que el mejor modo de defenderte es no parecerte al agresor, porque quien responde con altura, desarma, y quien mantiene la calma, domina. Ser más grande que el agravio no significa ignorarlo, significa trascenderlo, no dejar que te contamine, no permitir que lo externo ensucie lo que llevas dentro. A veces, la herida es profunda. A veces el ataque viene de alguien cercano. A veces lo que duele no es la palabra, sino la decepción. Pero incluso en esos momentos, puedes elegir responder desde tu versión más consciente, desde esa parte de ti que ya entendió que nada vale más que tu paz, tu claridad y tu evolución. No estás aquí para ganar discusiones, estás aquí para crecer, estás aquí para convertir cada dificultad en una semilla de sabiduría. Estás aquí para mirar al dolor y decirle, tú no defines quién soy. Tu altura se mide en cómo eliges responder. No necesitas aplastar a nadie para elevarte. La paz es más fuerte que el orgullo. Ser más grande que el agravio es un acto de maestría. No te rebajes al dolor que otros no saben gestionar. Y recuerda, quien es más grande no responde, transforma. No todos merecen una explicación. Explicar constantemente quién eres, por qué actúas como actúas o por qué decides lo que decides, puede convertirse en una forma sutil de suplicarle al mundo que te comprenda. Pero el estoico entiende algo esencial. No todos están listos para entenderte, y más aún, no todos lo merecen. Tu energía no debe desgastarse justificando cada paso a quienes no caminan contigo con respeto. A veces, explicar es una necesidad del ego que busca validación. Otras veces, es un intento honesto de construir puentes. Pero hay ocasiones en las que el silencio es la respuesta más sabia, porque quien te valora no necesita tantas palabras. Y quien te desprecia no las va a escuchar de verdad. No estás obligado a convencer a quien ya ha decidido juzgarte. Epicteto decía que el sabio no trata de agradar, sino de ser coherente con su naturaleza. Eso implica aceptar que no puedes controlar la percepción que otros tienen de ti. Puedes ser claro, justo, firme, y aún así ser malinterpretado. Y en esos casos, la serenidad está en comprender que tu camino no depende de la aceptación de los demás. No necesitas explicar tu crecimiento a quien se quedó atrás. No necesitas justificar tu silencio a quien solo sabe gritar. No necesitas aclarar tu luz a quienes eligen vivir en sombra. Cada palabra que usas debería ser una inversión, no una pérdida. Elegir a quien le explicas tus decisiones es también una forma de respeto propio, porque quien valora lo que haces, lo entenderá con el tiempo, y quien no lo valora, tampoco lo entenderá con 1000 razones. No todo merece ser explicado, no todos escuchan desde el corazón. Tu vida no necesita ser aprobada por otros. Elige a quién le abres tu mundo. Explicar no siempre construye, a veces agota, y quien se respeta sabe cuándo guardar silencio. Lo que ignoras se debilita. No todo merece tu atención, no todo necesita ser enfrentado. Hay ofensas, comentarios y actitudes que se alimentan de tu reacción, que buscan tu enojo, tu dolor, tu respuesta. Y cuando decides ignorarlas, no estás evadiendo, estás desactivando su poder. El estoico no reacciona a todo, porque entiende que lo que no se alimenta, se debilita. Ignorar no es indiferencia, es inteligencia emocional. Es saber que no toda batalla es digna, que no todo ataque merece un contraataque, que hay momentos en los que la mejor respuesta es seguir adelante como si nada hubiera sucedido, porque en verdad, dentro de ti, no ha sucedido nada que tenga fuerza para romper tu paz. El insulto pierde fuerza cuando no lo recoges, la provocación se disuelve cuando no caes en ella, el desprecio se derrumba cuando no tiene eco. Lo que ignoras, poco a poco, deja de tener presencia en tu mundo, porque tu atención es tu mayor poder, y donde la colocas, colocas también tu energía, tu tiempo y tu alma. Marco Aurelio enseñaba a no dejar que el comportamiento de los demás
robe tu serenidad. Y parte de esa práctica consiste en ignorar lo que no edifica, lo que no enseña, lo que solo viene a enturbiar tu claridad. Ignorar no es debilidad, es elegir conscientemente no exponerte a lo que sabes que no vale la pena. Tu alma no es un basurero de emociones ajenas. No estás aquí para absorberlo todo. Estás aquí para discernir, para dirigir tu atención hacia lo que eleva, construye y transforma. Lo que no miras, deja de crecer. Lo que no respondes, se apaga. Tu poder está en elegir a qué das importancia. Ignorar es una forma de sanar. No todo merece ser llevado dentro de ti. Y cuando eliges el silencio, muchas veces, ya estás ganando. Haz del respeto propio tu escudo definitivo. Todo lo que has aprendido, todo lo que has practicado, todo lo que has soportado, te ha traído hasta aquí. Al momento de entender que el respeto no se pide, se proyecta, no se ruega, se encarna. Y cuando lo haces tuyo, cuando lo llevas puesto como una segunda piel, se convierte en tu escudo más poderoso ante cualquier ofensa, desprecio o agresión del mundo exterior. El respeto propio es el límite invisible que los demás perciben, aunque no lo nombres. Es lo que guía tus decisiones, lo que protege tus espacios, lo que marca tu forma de hablar, de actuar, de retirarte cuando algo ya no está alineado contigo. Es tu armadura más silenciosa, pero también la más impenetrable. El estoicismo no busca que seas amado por todos, sino que te ames lo suficiente como para no traicionarte a ti mismo. Que sepas cuándo quedarte y cuándo partir, cuándo hablar y cuándo callar, cuándo mantener la calma y cuándo decir hasta aquí, no como un impulso, sino como una expresión profunda de respeto por tu propia vida. Cuando haces del respeto propio tu prioridad, ya no necesitas validación, ya no aceptas migajas emocionales, ya no te rebajas para encajar, ya no confundes humildad con olvido de ti. El respeto propio no es arrogancia, es conciencia. Es saber lo que vales sin necesidad de demostrarlo a nadie. Y cuando caminas desde ese lugar, nada ni nadie puede quitarte lo esencial. El respeto propio no se discute, se vive. Es la base de tu fuerza, tu paz y tu destino. Cuando lo haces tuyo, el mundo te mira diferente. No porque cambie el mundo, sino porque ya cambiaste tú. Y desde ahí, todo lo demás comienza a alinearse. Haz del respeto propio tu escudo y no necesitarás defensa. Si este mensaje resonó contigo, suscríbete ahora a Mente Diferente. Comparte este video con quienes necesiten despertar su fuerza interior. Y recuerda, tu calma, tu dignidad y tu poder comienzan con una elección. La elección de respetarte. Nos vemos en el próximo video.